Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles una vez más. Queremos agradecerles a ustedes la fiel sintonía y la continuidad a nuestra programación correspondiente a este día jueves. Como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Bienvenidos y vamos de inmediato, posterior a las noticias que nos informan y nos mantienen al tanto de cómo está la situación en nuestro país y el mundo entero, a conocer aspectos importantes relacionados con la actividad política de nuestro país. Y este día vamos a hacer un enfoque sobre la importancia que tiene y el debate que antecede el proceso de nombramiento de nuevos magistrados dentro del Tribunal Supremo Electoral. Recordemos que entrando la, vigencia y la culminación del periodo actual, los actuales 5 magistrados de este ente colegiado terminan sus actividades el próximo 31 de julio, tomando como referencia que son 5 años para el periodo de los cuales son asignados. De acuerdo a la misma Constitución, se establecen parámetros en este proceso de selección que están hoy en día siendo observados y debatidos, y eso es parte de lo que vamos a tener este día, ya que la Constitución misma, en el artículo 208, si no más me equivoco, ¿verdad?, menciona sobre el mecanismo de postulación que debe de hacerse, tomando como punto de referencia que 2 son asignados por la Corte Suprema de Justicia y 3 postulados precisamente por el partido que obtuvo mayor número de votos, el segundo y un tercero. Es decir, postulaciones a un representante que no sea militante u orgánico de partido político, ¿verdad? Hay que tomar como punto de referencia también algunas sentencias judiciales de las cuales vamos a conversar este día con nuestros invitados. Pero antes les presento un panorama introductorio del tema que vamos a abordar. Al interior de Nuevas Ideas hay opiniones encontradas por la elección de magistrados al Tribunal Supremo Electoral. Y es que de acuerdo con el artículo 208 de la Constitución, el tribunal está compuesto por 5 magistrados, 2 propuestos por la Corte Suprema de Justicia y 3 por los partidos políticos que obtuvieron mayor cantidad de votos en las elecciones presidenciales. Por un lado, el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, afirmó que van a exigirle a estos partidos políticos perfiles de gente capacitada y sin ninguna afiliación política. Además, señaló que se respetará la Constitución de la República en la elección de magistrados. Por su parte, la diputada Alexia Rivas, de Nuevas Ideas, aseguró que no está dispuesta a votar por las propuestas de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que presente la oposición. La legisladora aseguró que no tiene ningún sentido que Arena y FMLN tengan representación en el Tribunal Supremo Electoral. Quedáis en posesión de los cargos de magistrados propietarios del Tribunal Supremo Electoral. Los actuales magistrados del tribunal terminan su periodo el 31 de julio. Por ello, la Asamblea Legislativa deberá nombrar a los nuevos 10 jueces electorales que conformarán el organismo colegiado en el periodo 2024-2029. Todo esto ocurre días después de oficializar el proceso de cancelación de los partidos políticos Nuestro Tiempo y Cambio Democrático, por no haber alcanzado los votos necesarios que requiere la ley de partidos políticos. Para analizar el tema y la situación política del país, no se pierde el programa Diálogo 21, conducido por Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bueno, gracias, Jonathan. Interesante esa introducción que nos das precisamente para hablar sobre este tema, y quiero darle la más cordial bienvenida a Eugenio Chicas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Bienvenido, Eugenio. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto, y un saludo a quienes siguen este importante programa. Es válido tener como insumos un debate o despertar un debate de esta naturaleza previo a la culminación del ejercicio que tienen estos actuales magistrados del tribunal, que culmina, por cierto, el 31 de julio, si no más me equivoco. Bueno, el tema democrático electoral ha estado en primera línea precisamente por el cierre de las, recién cierre de las elecciones 2024, que ha sido una elección novedosa, intensa,
con señalamientos críticos, pero bueno, es un capítulo que ha transcurrido. En mi criterio, más que debatir sobre la composición del Tribunal Supremo Electoral, creo que lo que debería de estar sobre la mesa es debatir sobre cuáles son las irregularidades que presentó la última elección y cómo corregirlas. Panamá, por ejemplo, tiene un mecanismo que me parece que es muy novedoso, muy aleccionador, y es, después de cada evento electoral, el Tribunal Electoral, que se llama de la misma manera en Panamá, Tribunal Supremo Electoral, convoca a los partidos políticos, representantes de partidos políticos, representantes de las ONGs que están calificadas ante el tribunal como expertas en el seguimiento del tema electoral. Y de esa manera se realiza un evento público en Panamá donde se evalúan las incidencias del último evento electoral. Y sobre esa evaluación en la que participa, bajo la rectoría del propio tribunal, los partidos políticos, representantes de instituciones de la sociedad civil debidamente calificados para el tema electoral, de ahí surgen las propuestas de reforma, de modificaciones, de adecuaciones que son enviadas al Congreso de la República de Panamá para que éste las estudie, las valore, las considera, y de esa manera a lo largo del tiempo Panamá ha venido ajustando su institucionalidad electoral de esa manera participativa. Entonces, en el caso de El Salvador, yo creo que además, bueno, es legítimo discutir la composición, la organización, los perfiles, pero mi preocupación es que se está pasando la página como que todo transcurrió con normalidad en la última elección, cuando hay lecciones importantes. Hay cosas positivas de la elección, no todo es negativo, pero creo que hay cosas que deberían de tomarse en cuenta. A ver, interesante porque hay dos enfoques de los cuales voy a detenerme en el primero. Cuando emula, Eugenio, cuando emulas o comparas un modelo como el que tiene Panamá, ¿verdad?, para buscar ese mecanismo de elección, quisiera entender si entonces hay que prestarnos a cambiar el mecanismo de nombramientos de funcionarios. En mi criterio ya hay una se debe definición, de mantener ya hay una definición constitucional. Y también es importante decir que el mecanismo que tiene El Salvador es el que prevalece mayoritariamente en los países de América Latina. O sea, el criterio de que las fuerzas políticas tengan la posibilidad de postular, y postular no precisamente ni a militantes ni a personas orgánicas de las filas de sus partidos, sino postular a aquellas personas de la sociedad que reúnan el perfil que necesita la materia electoral y que aseguren pues el apego a la Constitución, a la ética, a las leyes de la República. Ese es el criterio. Ok, pero sin embargo esa es la satanización del actual sistema. Y digo satanización porque al final eso es lo que en algún momento genera el debate, ¿no? Lo que me parece es que también, bueno, hay varios escenarios que podrían ocurrir. Por ejemplo, el propio debate que hay dentro de los legisladoras de la legislatura, y me refiero a los legisladoras del partido de gobierno, de Nuevas Ideas, refiere que también no hay unanimidad sobre cómo están viendo el tema. La diputada Alexia Rivas lo enfoca de una manera, el jefe de bancada lo menciona de otra. Ella señala que no hay por qué elegir personas que sean postuladas, propuestas por los partidos políticos. El jefe de bancada dice que se va a mantener el esquema. Bueno, ese matiz, que no creo que sea una diferencia de fondo, porque todos sabemos que cuando el señor Bukele diga esto se va a hacer así, pues ahí no hay sapo que pegue dos brincos, pero en ese caso los escenarios, ¿cuáles son? En mi criterio hay tres escenarios. El primer escenario es el que las cosas se mantengan tal cual lo establece la Constitución, y que es como ocurre en muchos países de América Latina, que
el equilibrio político de la institucionalidad electoral se establece a partir de las postulaciones de personas que pueden realizar las fuerzas políticas, las principales fuerzas políticas que compiten por el poder. Mantener ese esquema es un escenario. Hay un segundo escenario que ellos mismos lo han manejado en distintos momentos, y es reformar la Constitución, que ellos ya desmontando el artículo 248, pues tienen habilitado el camino, pues que no es legal, no es legítimo, pero bien, así han abierto el boquete. Entonces, ¿qué significaría en este caso? Que los partidos ya no sean postulantes de propuestas para integrar el Tribunal Supremo Electoral, sino que estos sean, por ejemplo, como lo mencionaron en algún momento, propuestas que vengan únicamente, exclusivamente de la Corte Suprema de Justicia, o sea, que sea la Corte la que envíe las ternas, que con todas las ternas, y de esa manera se integra el tribunal. Para ocupar las cinco sillas. Las cinco sillas, claro. Y eso tiene el sesgo de que si el oficialismo es quien controla la Corte Suprema de Justicia, por lo tanto las postulaciones no vendrían de varios partidos, sino presuntamente podrían llegar de un solo partido político. Pero y hay un tercer escenario. Sí, a ver, dime. Sí. Y el tercer escenario es que se separen las facultades del tribunal, como ocurrió en Honduras. En la última década eso ha ocurrido en Honduras y en República Dominicana. De esta región, de la región, separar lo administrativo de lo jurisdiccional, y por lo tanto, como ocurre en Honduras y en Dominicana, pues haya dos entes, una especie de consejo electoral que administra y ve todos los procesos logísticos, organizativos del proceso electoral, y una instancia jurisdiccional que administra justicia en materia electoral. Ok, interesante, pero a ver, me voy a detener un poco al debate que hay hoy en día. Nos vamos sobre la base actual del proceso como está, de acuerdo al artículo 208 de la Constitución, que establece el nombramiento y la postulación de 3 a partir de propuestas de partidos políticos, siempre y cuando estos no sean militantes u orgánicos, ¿no? Cosa que vino a validar la sentencia, creo que del año 2013, que por cierto fue precisamente sobre el nombramiento del partido FMLN bajo la digamos, presencia tuya, Eugenio, ¿no? Como presidente del tribunal. Como presidente del sí. tribunal, ¿no? Sin embargo, hubo un, digamos, un apartado que dejaba terminar el periodo, pero lo deja claro, ¿no? Así es. Sí. ¿Es correcto eso? Digo, así correcto desde el punto de vista de mantenerse vigente, por un lado. Por otro lado, el hecho de no aceptar que sea la oposición la que designe, como lo decía la diputada y vicepresidenta, segunda vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Alexia Rivas, donde decía precisamente de que ella no estaría dispuesta a dar sus votos, precisamente viniendo de, en este caso, de partidos de la oposición. Bueno, yo creo que en este caso la diputada Alexia Rivas, que juró cumplir la Constitución, pues la está incumpliendo con su expresión. O sea, un legislador no puede hacer otra cosa que no sea exactamente lo que determina la Constitución, y la Constitución no ha sido modificada. Por lo tanto, esto nos da el talante, nos da el perfil de cómo algunos de los diputados oficialistas, en este caso la señora Alexia Rivas, sin que la Constitución haya sido modificada, pues está expresando que se niega a cumplir la Constitución cuando asumió el cargo, juró lo contrario, y es precisamente cumplir la Constitución. O sea, la Constitución no ha sido modificada, está como tal, y hay errores técnicos en su exposición. ¿Cuáles son los errores técnicos? Los partidos no eligen. Quien elige es la legislatura. Es la Asamblea. Los partidos, de acuerdo a la Constitución, tienen la potestad de postular ternas. Incluso los partidos no dicen, póngame a Juan Pérez, sino que porque ese quiere. Un conjunto de 3 o 5. 3 o ternas. Tres son, ¿verdad? En cada caso. De las cuales se escoge y escudriña la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa, y la Asamblea Legislativa además tiene la potestad de convocar a cada una de esas personas
entrevistarlas para conocer cuál es su perfil. Y desechar las tres también. ¿Está en esa? No está. Tienes que elegir con base a eso. Y son 2 ternas las que presenta cada partido. Okay. Una terna para titularidades y una terna para suplentes. Okay. Vamos a ver. Pero está fuera de lugar la argumentación de la señora diputada Alexia Rivas, porque hay un precepto constitucional. Okay, ahora, si ella se está adelantando alguna reforma que vaya o que otros o que en el gobierno estén valorando, bueno, ese sería otro escenario, sí. Pero insisto, mientras no haya... Se cambian las reglas, así debe de ser. Bueno, Cristian Guevara, en este caso, como en su calidad también de diputado y jefe de fracción, opina un poco como lo planteaba el reportaje de Jonathan Cerna, en la cual decía de que necesitamos unas personas técnicas, capaz, con criterio. Eso se lo podemos exigir dentro de las reglas del juego igual para arena, decía así de manera textual en algunas declaraciones que damos. Vamos a aprovechar, abrir el espacio de preguntas. Buenos días, Ernesto. ¿Por qué la oposición no ha presentado las ternas a magistrados? ¿No será que habrá una reforma constitucional? Va en el mismo sentido, un poco complementaria con el tema de que por qué no han presentado la oposición. Bueno, no corresponde todavía, será la propia legislatura la que convoque a los partidos para que estos puedan presentar las ternas. Hay tiempo, o sea, estamos exactamente en el tiempo. Los actuales magistrados vencen su periodo el 31 de julio, por lo tanto estamos un tanto a mes y medio de que la Asamblea dirime ese tema, pero es a la legislatura a la que le corresponde convocar a los partidos para que los representantes legales de los partidos presenten las propuestas. Entonces, insisto, la norma constitucional está clara en ese sentido y tendría en ese caso que nuevamente vulnerarse la Constitución, y señalo, nuevamente vulnerarse, porque la aprobación en primera decisión, en primera votación de la anterior legislatura del artículo 248 vulnera las normas, los procedimientos constitucionales. Por lo tanto, a estas alturas no habría manera, hablando estrictamente en materia constitucional, de acuerdo a los procedimientos constitucionales, para modificar el artículo 203 de la Constitución, que establece la manera en cómo se elige el Tribunal Supremo Electoral. Ahora bien, yo considero que lo que dice el señor diputado Cristian Guevara es correcto. ¿En qué sentido? Que lo que se necesita es un perfil técnico, y yo creo que ese perfil técnico los actuales magistrados lo llenaron en suficiente medida. O sea, en realidad, como lo he señalado hace ratos en medios de comunicación, los magistrados que están fungiendo actualmente en el cargo dominan perfectamente los procedimientos electorales. Son personas que a lo largo de varias elecciones, no solo elecciones propias, sino acompañando procesos electorales en la región y otros países, pues son diestros, son conocedores. Por lo tanto, creo que ese tema ha venido siendo cubierto por la legislatura respecto a elegir personas que cubran el criterio de dominar la técnica electoral, las normas electorales, los procedimientos, y en ese sentido creo que no ha habido problema. Los problemas han sido de otra naturaleza. Tengo acá otra pregunta. Dice, la gente está cansada del privilegio que tienen los partidos para las propuestas de magistrados. Cuando dice la gente, se refiere a sectores que se pronuncian porque realmente este ente colegiado debe despartidizarse, ¿no? Y no es que el ente colegiado está despartidizado desde el momento en que las personas que lo integran no deben de pertenecer orgánicamente, no deben de estar afiliados a partidos políticos. Ahora bien, pero ese es el deber ser. Si lo que se quiere tener ahí, son personas que nunca en la vida, en la historia, en el tiempo, hayan simpatizado, hayan volteado a ver a un partido político, bueno, habría que convocar a la Corte Celestial. Pero la Corte Celestial, ¿no? Así es, porque la disyuntiva en este caso es sacar a los partidos de oposición de las postulaciones por sobre el Tribunal Supremo Electoral y
Y la otra opción es dejar a un solo partido, que es Nuevas Ideas, que vía Corte Suprema de Justicia presente las 5 ternas para integrar al tribunal. O sea, ¿pero es válido el cansancio? Quienes quieren despartidizar el tribunal, pues no lo van a lograr, porque la opción es o está integrado con postulaciones plurales de las 3 corrientes principales que participan en la vida política, o está integrado solo por postulaciones del partido de gobierno vía Corte Suprema de Justicia. Vamos, es parte del debate que hay hoy en día. Buenos días, me gustaría preguntarle al señor Chicas, ¿por qué no dar ese salto cualitativo de calidad, dice, de separar la parte jurisdiccional de lo administrativo? No, yo no he dicho que no se deba o no se puede hacer, me parece que es un buen camino. Yo creo que ya en El Salvador, y esta es una antigua propuesta con la que yo simpatizo totalmente, yo creo que este ya es un buen momento precisamente para separar las facultades administrativas de las jurisdiccionales, cosa que administrativamente creo que sería lógico. Ahora, no tengo la esperanza de que esa reforma vaya a ser esencialmente funcional, no. O sea, creo que administrativamente es buen momento para hacerla, pero quienes ilusamente crean que separando las facultades del tribunal en el periodo político que vive el país garantizará que habrá justicia electoral, creo que es una ilusión muy alta, una ilusión muy alta, en el sentido que todos sabemos cómo funciona en este país el sistema de justicia, sea Corte Suprema de Justicia, sea Fiscalía General de la República, o sea, todo obedece a un mismo designio. Por lo tanto, aunque se separaran las facultades administrativas y jurisdiccionales, cosa que técnicamente es bueno, desde el punto de vista del ejercicio de la justicia, eso estará muy largo para llegar. ¿Por qué? Porque sabemos de que actualmente todos los poderes del Estado dependen del poder de la presidencia de la República, del señor Bukele. Por lo tanto, quien esté ilusionado pensando de que habrá justicia electoral, bueno, dormirá un dulce sueño. Ok, significa que hay que esperar, entonces todavía tenemos tiempo, porque al 31 de julio tenemos todavía tiempo. Si es que no se van a cambiar las reglas, ¿no? Ahora, okay, eso necesita... Una pregunta, vamos a leerla para darle lectura. ¿Por qué se le sigue llamando tribunal si ni es tribunal ni mucho menos supremo? Tiene que haber un cambio para garantizar elecciones más transparentes en este tema. Bueno, de la misma manera en la Constitución se habla de un sistema democrático republicano y pues no lo tenemos en el país. O sea, esta es una denominación que el artículo, o sea, ¿de dónde surge la terminología Tribunal Supremo Electoral? Esto surge precisamente con los acuerdos de paz. Antes de los acuerdos de paz en el tribunal, a partir de la Constitución del 50, lo que se creó fue el Consejo Central de Elecciones, que fue ratificado. Esa manera de organización electoral se recogió nuevamente en la Constitución del 83. Ese era un ente técnico estrictamente administrativo que nunca ejerció justicia electoral y que llegó precisamente hasta el momento en que con los acuerdos de Caracas, esto tiene que ver con los acuerdos de paz que permitieron desmontar el conflicto armado, fuese que se acordó una reforma constitucional y de esa manera se abolió el viejo Consejo Central de Elecciones y se entró a la aspiración de constituir un Tribunal Supremo Electoral, que es lo que recoge el artículo 203 de la Constitución. Ese es su génesis, ese es su origen. Luego, a lo largo del tiempo, pues esa institucionalidad electoral ha venido avanzando. Creo que hay logros importantes si uno mide el tiempo transcurrido desde los acuerdos de paz a la fecha. Han transcurrido pues un buen número de elecciones presidenciales, legislativas, municipales, en que la institucionalidad en materia de organización electoral ha venido avanzando. Luego, hay cosas que no han dependido, no dependen necesariamente solo del Tribunal Electoral. Por ejemplo, dependen del diseño de la ley de partidos políticos,
dependen del diseño del código electoral. Nuestra institucionalidad electoral tiene esos dos parámetros. La ley de partidos políticos que rige las normativas que organizan a estas instituciones que participan en los procesos electorales, los partidos, ley de partidos políticos, y el código electoral, que es el que rige los procedimientos mediante los cuales se organizan los procesos electorales. Entonces, tenemos dos normas. Hay limitaciones determinadas por esas normas. Por ejemplo, señalo una que es fundamental. ¿Qué son los partidos políticos en El Salvador? Por ejemplo, los partidos políticos, a diferencia de otros países, no son instituciones de utilidad pública en El Salvador. Los partidos políticos son un híbrido extraño, público-privado, que por lo tanto en esas instituciones híbrido-privados el poder de auditoría de las instituciones del Estado es muy limitado. Ese es un problema. ¿En qué cosas, por ejemplo? Los partidos políticos celebran los eventos internos para elegir sus autoridades y para postular sus candidatos. Sobre esos procesos internos, que hay muchas críticas en la sociedad, ninguna institución del Estado, el tribunal debería de tener jurisdicción para observar, vigilar, intervenir cuando haya cosas irregulares, pero no está habilitado para eso, a menos que haya una demanda expresa. En tribunales como el de Panamá, por ejemplo... ¿Dónde están separadas ambas? No, Panamá está mezclado, lo tiene un solo organismo, pero cualquier persona que se quiera afiliar a un partido político en Panamá no se afilia ante el partido. Va ante el Tribunal Supremo Electoral y yo, Juan Pérez, quiero afiliarme al Partido Democrático de no sé qué, ahí se afilia o ahí se desafilia. ¿Para este periodo eleccionario y punto? ¿Con fecha? No, para la organización de los afiliados de ese partido político. O sea, por ejemplo, en Panamá la autoridad electoral tiene control de las afiliaciones, de las desafiliaciones de un partido político, de las elecciones internas de un partido. Aquí no, aquí cada partido hace lo que mejor le parece. Hay chanchullos internos. Bueno, ¿cuántas cosas han sido observadas de todos los partidos y en particular de Nuevas Ideas sobre esos mecanismos de elecciones electrónicas, donde la gente se queja, me hicieron fraude, me excluyeron, pero ¿quién es garante de esos procesos internos? Y alguien dirá, no es que ese es un tema interno de los partidos, no, es un tema de país. ¿Por qué? Porque de ahí salen las personas que son postuladas a la presidencia de la República, para alcaldías, para diputados, etcétera. Entonces, hay imperfecciones en la organización electoral del país que no tienen nada que ver con el Tribunal Supremo Electoral, sino con la manera del diseño de los instrumentos de ley que tiene el país para poder organizar las cosas electorales. Ok, tengo acá ya, antes de irme a una pausa comercial, también otra pregunta que me parece que corona un poco todo el análisis instructivo y analítico que hemos tenido, valga la redundancia. Hola Ernesto, dice, el tribunal tiene que cambiar. ¿Ustedes creen que si los partidos proponen ternas, van a proponer a personas independientes? No nos engañemos, dice el televidente. Hay una máxima en materia política electoral que dice, todos los partidos, cada partido tiene sus independientes. O sea, los partidos tienen una gama de independientes que poder ofrecer. O sea, yo creo que el problema en este caso no está en ese enfoque que me parece equivocado, que casi lleva a la despolitización de la sociedad. O sea, es imposible que un juez, que un ministro, que un magistrado, que un servidor público deje de tener simpatías sobre X, Y, preferencia política. ¿Dónde está la esencia del tema? La esencia del tema está en que necesitamos funcionarios públicos que se desempeñen en dos parámetros. Primero, apegados a la ley y a la Constitución. Y segundo, apegados a la ética y al profesionalismo.
Cualquier funcionario público, más allá si simpatiza con el partido A, con el B, con el C, porque no tenemos un partidómetro para poder determinar con quién simpatiza cualquier profesional o ciudadano. El único parámetro que tenemos es si se ciñe a la ley, a la Constitución, y se actúa de manera ética en el desempeño del cargo público. No importa con quién simpatice. De acuerdo, o sea, sí se puede entonces. Claro. Se puede, Sí, o sea, sí se puede aún y cuando el esquema venga bajo una propuesta, digamos, de los partidos como tal. Es que siempre vendrá. Mientras no se cambien las reglas, en eso estamos claros. Por otra razón, ¿sí? Porque si elige la Asamblea Legislativa, quienes eligen en la Asamblea Legislativa pertenecen a partidos políticos. Todos son de partidos políticos. Entonces, el sueño de que se elija a alguien de la Corte Celestial para integrar ese tipo de organización no es realista, porque el sistema de elección está partidizado, porque son quienes eligen en definitiva, son los partidos políticos o un partido político desde la legislatura. Me queda claro y me encanta realmente tener como columna vertebral el aporte de los televidentes con preguntas muy atinadas. Voy a dejar planteada esta para cuando regresemos a esta hora de la mañana. ¿Por qué no cambiar el diseño constitucional de postulación, dice? Si hoy el gobierno tiene los votos necesarios para hacerlo. Te dejo esta pregunta para que cuando regresemos seguimos en el análisis esta mañana. Gracias por ese voto de preferencia que nos da. Gracias por su sintonía. Regresamos, no nos cambien. Bueno, en efecto así es, sin duda alguna, qué rico es disfrutar a esta hora de la mañana de café rico. Por eso le invito a tomar un café rico, el café perfecto de la mañana. Continuamos nuestra conversación con Eugenio Chicas. Él ha sido presidente del Tribunal Supremo Electoral y hacía mención de la importancia que tiene la participación de ustedes en poder interactuar en un tema tan importante de país, que hoy en día circunscribe un debate para saber si se mantiene vigente el actual mecanismo con el cual se estarían presentando las ternas a partir de la Corte Suprema de Justicia, que serían 2 postulaciones, así como también de los 3 partidos políticos que obtuvieron la mayor cantidad de votos en las pasadas elecciones. Había dejado una pregunta, me gustaría, producción, que me la de nuevo colocaran en pantalla, para poder darle la lectura pertinente, o mejor dicho, la respuesta pertinente. ¿Por qué no cambiar el diseño constitucional de postulación si hoy el gobierno tiene los votos necesarios para hacerlo? Porque yo creo que el gobierno le está apostando al criterio de qué es el sistema y proceso electoral. El sistema y proceso electoral es el mecanismo que tiene el Estado para poder dirimir y distribuir las cuotas de poder político bajo determinado procedimiento. Es eso. O sea, la instancia electoral es la que puede arbitrar los mecanismos de distribución de las cuotas de poder político. Y cuando tenemos instalado en el país un gobierno autoritario, un régimen autoritario, pues yo no me imagino, francamente, que con quienes estén soñando de que ese régimen autoritario va a dejar en manos de gente de la sociedad que no esté vinculado a su criterio político una instancia tan determinante como es el Tribunal Supremo Electoral. Por eso creo que cualquier variante, sea que haya reforma para que las postulaciones se hagan vía Corte Suprema de Justicia, sea que se separen los dos entes entre administrativo y jurisdiccional, o sea que quede como está, en cualquiera de los 3 escenarios, la decisión siempre asegurará que el actual partido de gobierno tenga pleno control sobre la institucionalidad electoral. O sea, el kit ahorita no está en la reforma, está en el hecho de que tenemos un mecanismo de gobierno autoritario que ejerce control sobre todos los poderes e instituciones del Estado y no va a dejar escapar de ese control al Tribunal Supremo Electoral. Ok, me parece que este tema lo tenemos bien definido, bien claro, a partir de estas lecturas.
y vamos a estar muy a la expectativa de lo que pueda pasar en los próximos días. Sin embargo, ¿de dónde saca el señor Eugenio Chicas? Vamos a ocupar en este tema esta pregunta, me dice producción, la última, que tiene que esperarse, ¿de dónde saca el señor Eugenio Chicas que tiene que esperarse a que la Asamblea llame a los partidos políticos a presentar ternas? Que señalen qué disposición dice esto. No, lo señalaba porque la Asamblea Legislativa es el administrador del proceso. Los partidos sencillamente pueden, o sea, lo pueden hacer ahorita, de los resultados de la consolidación de resultados electorales, tiene razón el ciudadano, a partir de la consolidación de los resultados electorales, los partidos pueden abocarse y presentar sus ternas, que es lo que está ocurriendo en la cancha política, que los partidos están un tanto a la expectativa de que si va a ocurrir o no, como el poder, quien lo ejerce, es la presidencia de la República, que controla todos los poderes del Estado, y de eso no escapa la legislatura. Por lo tanto, sería inoficioso presentar ternas, desarrollar procesos para presentar ternas, si en definitiva ocurre lo que ya estamos viendo, que dentro del partido oficial hay dos posturas. Hay una postura del jefe de bancada que dice, mire, vamos a mantener el criterio que actualmente dice la Constitución, y lo que dice la diputada Alexia Rivas, que dice, no, vamos a modificar y en esto no vamos a votar por quien sea postulado por alguno de los partidos. Entonces yo creo que lo que ha habido en los partidos es expectativa. Ahora, yo creo que en los partidos, muy bien la pregunta que en realidad sienta posición, están habilitados para decir, aquí está mi terna. Entonces estamos hablando de ambas, digamos, de ambas opiniones que versan sobre el tema, o la antípoda de lo que podría ser esto, ¿no? Es decir, diametralmente opuestas en su visión, ¿no? Yo creo que el país amerita avanzar a la certeza jurídica, y temas como este son una buena muestra de la incertidumbre jurídica que hay en distintos temas en el país, no solo en este electoral, sino en temas económicos, constitucionales. O sea, no se sabe cuál va a ser la reforma lo que venga por delante es consecuente del 12. Así es. Entonces, ese es un estado de incertidumbre que creo que abona en muchos de los problemas políticos que enfrenta el país. Hablando de ese método desafiante, de nuevo hacia esta nueva, digamos, a este nuevo periodo quinquenal, esta nueva proyección que hace el gobierno para lograr en su momento tomar como punto de partida resolver el problema de la economía en el país, aún si hay necesidad de utilizar esa famosa marca de medicina, o palabra de medicina marca. Yo creo que el nuevo gobierno, el gobierno que inicia de manera ilegal, inconstitucional, pero que bueno, es lo que hay, es lo que tenemos, es lo que se ha impuesto en el país, tiene un reto sumamente grande con la sociedad, y es el hecho de que el centro político se ha desplazado de la atención sobre los temas de la seguridad pública y sobre la vorágine de los grupos criminales de pandilla que enlutaron al país. Ese centro se ha movido hoy a la expectativa que está referida en todas las mediciones de opinión, y es que lo que le preocupa a la gente actualmente es la economía, es el empleo, es el alto costo de la vida, el precio de la canasta básica, el valor de la vivienda, las dificultades para acceder a la vivienda, los temas de la salud, de la educación. O sea, la agenda se ha movido del tema de seguridad a los temas económicos y sociales del país. Esto refiere a un reto sumamente relevante para el país, y un reto grande en momentos en que la situación que tenemos pues no es bonancible. Bukele hereda a Bukele problemas que son complejos. Por ejemplo, en el país tenemos un 7% de desempleo, 7%, pero tenemos un 53% de subempleo. 53%. En eso, por ejemplo, entramos a este hecho de la persecución, la grave persecución de los vendedores y vendedoras ambulantes en el centro histórico y en las principales urbes del país. Entonces, ¿pero qué camino puede...? Y en las playas del país, porque hoy la persecución ya se amplió
por ejemplo, a la Puntilla, a la Costa del Sol, al Zonte, a las playas de la Unión, donde la gente está siendo desalojada de la franja costera, donde hay pues un diseño de acumulación por los grupos, a los actuales grupos de poder encabezados por el gobierno, y entonces, pero ese 53% de la población, más ese 7% de desempleados, 53 de subempleo y 7 de desempleo, 60% de la sociedad que vive de la informalidad, ¿qué va a hacer? ¿Hacia dónde va a ir? Ok, ¿por qué dudar de la efectividad que puede tener utilizar un mecanismo, digamos, para resolver un problema desafiante como es la economía, tomando como referencia, y recojo un poco la figura, de que en el país habíamos estado asediados por muchos años con el tema de la inseguridad y prácticamente, digo prácticamente, se ha resuelto en su totalidad? ¿Por qué? Sí, yo creo que hay que reconocer, y yo creo que racionalmente, independientemente de que algunos seamos críticos del gobierno, pero hay que reconocer de que el tema de la seguridad ha sido controlado. No ha sido resuelto, ha sido controlado. Pero ha sido controlado. Ha sido controlado, y yo creo que eso la gente lo agradece. El país respira un clima diferente. Sin embargo, hay un reto que el gobierno debe de evaluar. Yo lo he conversado con distintos gremiales empresariales y con sectores sociales, y es el hecho que llevamos 2 años en los que se ha controlado ese problema, y tan es así el control que en el discurso del 15 de septiembre y en el discurso del 1 de junio, el señor Bukele ha reiterado que ya se ganó la guerra contra las pandillas, que el tema está resuelto. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y entonces para qué es el régimen de excepción? No es que hay remanentes, no, es que ya ejecutaron todas las reformas legales y administrativas que aseguren que los que están presos sigan presos, y los que están huyendo, los remanentes que debe de haber todavía, sean perseguidos. O sea, no se necesita régimen de excepción para perseguir a los remanentes de criminales de pandilla. La institucionalidad tiene las herramientas del caso y debe de perseguirlos. Por lo tanto, el régimen de excepción es obvio que está siendo utilizado para aplacar la efervescencia social, porque la medicina amarga lo que puede generar es la queja social, y como dijo el señor Bukele en su discurso, no se quejen. Ok, pero por consenso o por imposición, las cosas pareciera ser que no son de 2 opciones, es de una opción. O por imposición resolvemos el problema, o entramos en un consenso. Ayer en un debate en radio hablábamos sobre el tema de poder abrir a la necesidad de establecer un foro económico nacional para buscar una medida que allane ese camino para resolver la economía. Pero el gobierno es de manos a la obra, ¿no? Okay, o se hace el cambio de manera contundente, o no salimos de esto. Y pone de ejemplo el tema de la seguridad, ¿no? Es que yo creo que hay lógicas distintas. La lógica de la guerra, el gobierno desarrolló una guerra contra las pandillas que le ha dado un resultado muy importante. La lógica de la guerra puesta en el conflicto armado que vivió el país, la lógica de las cosas de la guerra no es la lógica del desarrollo económico y social. ¿A qué me quiero referir? La lógica de la guerra puede aceptar la secretividad, la discrecionalidad, el ocultamiento de la información, el cierre de los canales de la información, pues porque las guerras pues tienen cosas secretas, cosas privadas, pero la economía y los temas sociales no. En la economía y en los temas sociales estos avanzan en la medida que los actores económicos saben cuál es el rumbo. A mí me gusta el ejemplo para citar el caso del lunes anterior, donde tras la elección de México, donde ganó la elección la señora Claudia Sheinbaum, sí, de Morena. La elección la gana el domingo, y el día lunes la señora lanzó al país los 5 ejes de desarrollo de su gobierno.
y dijo, mi gobierno va a trabajar en estas 5 prioridades, esta es la metodología, este es el criterio. O sea, en 24 horas la señora puso claro al país de por dónde van a ir los énfasis de su gobierno. ¿No te satisfizo el discurso del 1 de junio en su toma de relevo? Es que no hay ninguna propuesta. O sea, no hay ninguna propuesta, y no es que uno espere que en su discurso va a lanzar el plan de gobierno, de que acuerdo, señale el artículo pero 167. el tan solo hecho de decir vamos a resolver el tema de la economía como un método desafiante utilizando... No, si el tema es cómo, o sea, ¿cuáles son los ejes, por ejemplo? ¿Y cuáles van a ser las prioridades de este gobierno? Señalo 2 cosas, por ejemplo. Un tema es la agricultura en este país. En el quinquenio anterior, cuando entró Bukele, aportaba el 5.1% al Producto Interno Bruto, y al final de su quinquenio aporta solo el 4.1%. La agricultura. Se nos ha derrumbado la agricultura. Bueno, ¿y cómo piensa reactivar eso? Porque no dijo nada de la agricultura. Bueno, pero cualquiera, pues es que ya la agricultura es cosa del pasado, solo el 30% de la sociedad se dedica a eso. Hablemos de la industria. La industria ha caído del 15 al 9%. El aporte de la industria se ha desplomado en el país. Los empleos se han caído. ¿Cuántos empleos se han caído? No se sabe, porque hoy es secreto. No se publican los datos de desempleo en el país como se publicaban antes. Ayer lo señalaba el señor Mauricio Chusí, que es un destacado economista, en un programa decía, mire, ya hoy no hay datos económicos en el país, datos de empleo, todo es secreto. O sea, la economía, los programas sociales no se pueden desarrollar bajo el secretismo que ameritaba. Si no tienes indicadores. Si no hay indicadores, si no hay parámetros, no hay. Y lo que tú señalabas es fundamental. Todos esperaríamos lo que tú señalabas, de que haya un mecanismo participativo donde los distintos sectores de la sociedad puedan aportar. Ya el gobierno los escucha y en definitiva hace pues lo que le dé la gana porque tiene el poder. De hecho, aquí decía la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Suecia Calleja, que su partido o la Asamblea no estaría de acuerdo en incrementar, por ejemplo, impuestos. Ayer también, en otra entrevista, otra diputada hacía mención, el diputado Cristian Guevara también hacía mención de que no estarían bajo esa lógica de aprobar impuestos para poder, en este caso, sacar adelante el tema económico. Sin embargo, pues es un tema amplio en la cual radican varias posturas. En una declaración a un medio informativo ruso, el vicepresidente de la República hacía mención que ya están a las puertas de un acuerdo, de lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y todos sabemos cuáles son las condiciones que un organismo de esa naturaleza pone sobre la mesa para negociar, ¿no? Creo que el énfasis ha sido con el tema del Bitcoin, pero también tenemos estos puntos pendientes que tienen que ver con aspectos relacionados con la política fiscal y tributaria de un país. El tiempo se me fue, pero bueno, tus reflexiones finales. Bueno, yo creo que definitivamente la economía no se puede reactivar bajo el régimen de excepción. Eso publicaba yo ayer en mi columna del diario El Mundo. No se puede bajo régimen de excepción reactivar la economía del país. La economía necesita certeza. Es necesario el conocimiento público de la información sobre el estado económico del país. No se puede seguir ocultando información y no se puede reactivar la economía si no se reactiva también la democracia. Ok, interesante. Gracias, Eugenio, por el tiempo. Vámonos a la pausa. 7:21 minutos. Vamos a continuar con este tema para conocer otro ángulo y desde la perspectiva también de un ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Miguel Ángel Cardosa, que estará también haciendo un análisis de país y puntualmente sobre estos temas. Pausa y regresamos con más.
Bueno, realmente es importante aprovechar este momento para recordarles a ustedes que el mar nos regala la mitad de nuestro oxígeno y es el hogar de miles de especies. Por eso en Banco Agrícola protegemos los manglares de nuestro país a través de la cuenta del mar. Por eso le invitamos a usted a que pueda subirse a la ola de los que cuidan el océano y le invitamos a que conozca más ingresando a la siguiente dirección, bancoagrícola.com, pleca cuenta del mar. Te invita Banco Agrícola. Vamos en esta segunda parte del programa a darle la más cordial bienvenida al doctor Miguel Ángel Cardosa, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Él estuvo en el periodo 2014-2019, si no más me falla un poco la fecha. Y por supuesto también fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia del periodo 2003 al año 2012. 2012, ¿verdad? Un poco en reseña. Bienvenido, ¿cómo está, doctor Ernesto? Cardosa? Muchas gracias, un placer nuevamente compartir contigo estos momentos, Ernesto. Gracias. Gracias, bienvenido. La verdad que quisiéramos un poco también ver desde su ángulo y de su vasta experiencia en el tema electoral, toda esta, digamos, versiones que se agregan a ese debate de la continuidad bajo el esquema constitucional que se representa hoy en día, tener un tribunal que nombra, en este caso, que siempre elige la Asamblea Legislativa a base de ternas que se presentan, 2 por parte de la Corte y de 3 partidos políticos que son los que mayoritariamente han sacado los números en las últimas elecciones. Sí, pues la verdad que estamos en un momento importante, diría yo, porque es el momento como para que podamos analizar, evaluar lo que es el Tribunal Supremo Electoral. En el caso de El Salvador, no solo la estructura del tribunal como tal, como un tribunal que unifica las dos funciones, administrativa y jurisdiccional, sino que además por la forma en que se elige, de dónde provienen las propuestas, que hay que recordar que este sistema electoral que tenemos surge a partir de los acuerdos de paz. Es en la firma de los acuerdos de paz que se transforma el Consejo Central de Elecciones al Tribunal Supremo Electoral y que se propone que los partidos políticos hagan a través de ternas las propuestas para que la Asamblea los elija, con lo cual se le entrega prácticamente a los partidos políticos el control del manejo. Pero además se agregan 2 de la Corte Suprema de Justicia que llegan como a controlar la actuación de la legalidad del tribunal. Por lo tanto, digo yo, tenemos como 2 escenarios posibles. Seguimos con este esquema que responde a una realidad política específica, que es la que teníamos cuando firmamos los acuerdos de paz. Teníamos 2 fuerzas políticas que se imponían en aquella época, que habían estado enfrentados en la guerra y que terminaron literalmente en un empate. Nadie gana, sino que es un empate. Y con esas 2 fuerzas se someten al control del Tribunal Supremo Electoral. Por eso es que el tribunal durante todos los 30 años de funcionamiento prácticamente funcionó con el equilibrio de la fuerza, porque políticamente habían 2 fuerzas. Más, el tribunal, diría yo que el pico del Tribunal Supremo, los mejores momentos del tribunal fueron precisamente bajo la presidencia de Walter Araujo y de Eugenio Chicas, porque fue el momento en el cual se veía claramente el control de los 2 partidos adentro y cómo entre ellos mismos se autocontrolaban y lograban consensos y acuerdos para que el trabajo del tribunal funcionara. ¿Es un verdadero Tribunal Supremo? Bueno, ese es otro tema muy interesante de platicar. ¿O es que realmente no tiene ese peso cualitativo para poder de alguna manera comprender que existen funciones muy separadas, bueno, saludables para un proceso? Es una pregunta interesante de comentarla también. Antes de eso, quisiera terminar con la figura de que eso, lo que estoy planteando yo, es que el hecho de que los partidos políticos hicieran propuestas es porque el consenso político de aquella época lo permitía. Y habían 2 fuerzas políticas que lograban equilibrar el trabajo. No es este momento político. Este es totalmente distinto. Hay una fuerza política que tiene mucho más poder que las otras. Incluso eso se ve reflejado cuando se van a hacer las propuestas, porque el tribunal llega hasta distribuirse las plazas que se van a contratar a propuestas de los partidos políticos, porque hasta ahí se ve reflejado ese consenso. Pero ahora habían partidos que no alcanzaban a proponer gente, incluso para las mesas. Yo siempre vi con preocupación la instalación de las mesas, porque me preocupaba que partidos políticos no tuvieran la capacidad de proponer miembros de mesa, porque además tienen que llevar vigilantes. Entonces, lo que quiero dejar planteado en ese punto es que sí es un momento importante para discutirlo.
porque estamos en un momento político distinto al que creó esa formación. Aunque hemos escuchado voces adentro del mismo Asamblea Legislativa que van a respetar, tal como está la Asamblea. Las reglas actuales del artículo 208. Pero también, paradójicamente o contrariamente o diametralmente hablando, surge una antípoda en esto, ¿no? Sí, porque por otro lado incluso tenemos una propuesta. Otra que sostiene de que no va a dar sus votos para que Arena, y en este caso la oposición, haga su propuesta. Es decir, cambiando un poco ese concepto constitucional que es el que está vigente hoy en día. También tenemos la posibilidad de que haya una reforma constitucional. Existe esa posibilidad también. Ya el señor vicepresidente, en la propuesta que hizo, él dividía las funciones, creaba un instituto electoral para ver las tareas administrativas y creaba, si mal no recuerdo bien, una sala de lo electoral en la Corte Suprema de Justicia para dirimir las controversias y controlar la legalidad de las actuaciones. Entonces ahí queda planteada la posibilidad. Que pueda ser un camino a tomarse. Porque tiempo lo hay. Entiendo que esto termina en el 31 de julio, ¿no? Sí. Es más, coincide con una evaluación que el mismo Tribunal Supremo Electoral está haciendo de lo ocurrido en la anterior elección. Como siempre ha ocurrido, el tribunal, después de que pasan los procesos, hacen procesos de evaluación y verifican los informes que hacen las misiones de observación, más lo que los mismos técnicos dicen y otras ONGs que acompañan o observadores electorales. Se desarrollan documentos que quedan como de base para el nuevo Tribunal Supremo Electoral que les pueda servir. Entonces, hoy que estamos evaluando eso, pues es el momento para discutirlo. Otro punto es, Ernesto, el que usted ya me planteaba, si el tribunal es supremo, si realmente es, como dice la misma Constitución, la máxima autoridad en materia electoral. Ese es otro tema. Definamos eso para que el público pueda comprender conceptualmente qué es lo que se quiere decir y qué es lo que se tiene hoy en día. Sí, correcto. La idea que se planteó a partir de la firma de los acuerdos de paz en principios de los 90 es siguiendo la misma línea que en Centroamérica se había seguido, que era la conformación de tribunales superiores que controlaran el tema electoral. A diferencia de lo que ocurre en Sudamérica o en el mismo México, que tiene separadas las funciones, en Centroamérica optamos por unificar las funciones y crear tribunales. Todavía subsisten muy buenos tribunales. Puedo citar el caso de Costa Rica y de Panamá, que siendo tribunales únicos, tribunales que concentran las dos funciones, tienen muy buen trabajo. Muy buen esquema. Muy buen esquema de trabajo y funciona muy bien. ¿Y por qué no emular eso entonces? Se puede analizar por qué en esos lugares o son condiciones distintas, o son condiciones Guatemala lo tiene igual. Honduras, hasta hace un par de años, Honduras cambió su sistema. Tenía tribunal único, ahora lo partió en dos. Tiene la parte de organización y la parte de control. En Sudamérica incluso, en lugares hay hasta 3 oficinas, porque además allá se agrega la registraduría de personas, se agrega como otra persona y se le da la misma cualidad. En El Salvador nos fuimos por el Tribunal Supremo, que realmente ha funcionado y había venido funcionando bien. Sin embargo, cuando empezamos a tener choques con resoluciones de sala constitucional que empezó a interferir en temas puramente electorales, lamentablemente el tribunal, digo yo porque me tocó vivir esa época también, había una presión pública porque se tomaran en cuenta las decisiones de sala, y se nos enseñó que el único y máximo intérprete de la Constitución era la sala de lo constitucional. Es una discusión jurídica que hoy en día se puso mucho en boga para saber, bueno, ¿por qué entonces hoy sí se puede, hoy no se puede, pero por qué anteriormente sí se puede? Sí, correcto. Sí se podía, perdón. Sí, no, y nos enseñaron eso y nos metieron en la mente. Entonces, en el tribunal prácticamente tuvo que ceder esa posición. El Tribunal Supremo, como bien lo dijeron los magistrados cuando cumplieron la sentencia para la reelección del presidente, dijeron, mire, vamos a cumplir las decisiones de sala constitucional. Porque así se ha venido haciendo, y es cierto, el tribunal venía cumpliendo decisiones de sala constitucional. Nos guste o no nos guste, como dice la famosa frase. Porque ahí llegó un momento que la sala constitucional interfirió en funciones puramente electorales. Yo tengo un criterio propio en ese sentido, algunos me lo admiten, otros no les parece, y es que para mí realmente la figura de la máxima autoridad en materia electoral es temporal. Es temporal porque yo considero que se convierte el tribunal en máxima autoridad desde el momento que se publica, y por eso se publica en el Diario Oficial, el decreto de convocatoria a elecciones, hasta que se publica, porque también se publica el decreto de resultados firmes.
en ese periodo, personalmente creo, el tribunal es la máxima autoridad en materia electoral y nadie en ese momento, en esa temporalidad, puede intervenir. Sin embargo, hay que recordar que, me tocó vivirlo en carne propia, en el 2014, ya habiendo convocado a elecciones, la sala introdujo la figura del voto cruzado, que vino a complicar las elecciones del 2015. Y esa es la mejor muestra de por qué, para mí, en ese periodo no debe haber interferencia. Entonces, en ese momento, Ernesto, para mí sí es el tribunal la máxima autoridad. Ok, pero entonces, ¿hemos capitalizado una muy buena experiencia o ha sido mal logrado todo el trabajo que se ha hecho bajo esa, no sé si es el término correcto, la politización en la cual por per se entra la institución? Es que ese es el punto que yo quiero resaltar. Lo he venido resaltando cada vez que me preguntan sobre ese tema, y es que producto de ese diseño de los acuerdos de paz, nosotros le dimos el poder de control a los partidos políticos en el funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral. ¿Grave error? Sí. Personalmente creo que sí, yo lo viví en carne propia, porque el ejemplo que estoy citando, en el 2015, había un partido político absoluta y totalmente contrario al voto cruzado, y dio instrucciones a su gente que, en la medida de lo posible, bloquearan el voto cruzado. Eso nos dio problema. Y había otro partido absoluta y totalmente convencido que el voto cruzado era la salvación y que era necesario introducirlo, y lo impulsó. Incluso nos hizo hacer medidas, por ejemplo, Ernesto, que es inconcebible, todavía lo tenemos, que en cada papeleta de voto cruzado, el valor del voto cruzado, la fracción de voto, es distinta. O sea, por papeleta. O sea, que habría que buscar un mecanismo que, si yo aquí hacía 3 marcas, esas marcas valen distintas, esa fracción de voto vale distinta. ¿Por qué no le pusimos una sola fracción de voto? Que todos valieran un 24avo, por ejemplo, en aquella época en San Salvador. No, porque decían que se le iba a perder. O sea, esas presiones políticas en un momento determinado influyen. Y todavía lo podemos ver eso. Entonces, yo por eso me planteo este tema. Es un momento propicio para discutirlo. Habrá que ver. Si no, si seguimos en la línea que tiene el 208 y los partidos proponen, lo mejor es buscar buenos perfiles, buenos funcionarios que lleven adelante el trabajo del tribunal. A ver, ahí hay un elemento que me gustaría dejarlo planteado. Busquemos los mejores perfiles. Bueno, de hecho, lo decía el jefe de la fracción del partido oficial, que sean personas técnicas para poder integrar el tribunal. Pero ¿qué pasa cuando al final, decía su antecesor, el ex magistrado y presidente Eugenio Chicas, si al final caes en las manos de un ente político que es el que elige, que es la Asamblea Legislativa, por mandato constitucional? Correcto. Ese es un buen punto también. Sí, es decir, cómo entonces saltar, perdónme un poco la emulación, esa tranca, cómo saltar el cerco, ¿verdad? Para saber que podemos sacar pureza en esto, ¿no? Correcto. Voy a hablar del tema cuando regresemos. 7:40 minutos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos nuestra conversación con el doctor Miguel Ángel Cardosa, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Y es bien interesante, digamos, el camino que hemos traído en consecuencia a el primer planteamiento que también tuvimos en la primera parte del programa. Y ahora saber que lo importante es que al final, bajo este esquema, tiene que todo llegar a la Asamblea Legislativa, porque es ahí el ente político que elige, ¿no? Sí. Pero ¿cómo puede, en este caso, y esta es una pregunta que quisiera dejarla muy bien, digamos, planteada, por ejemplo, de acuerdo a este mandato, el FMLN como tal tiene la licencia para poder postular una terna, ¿sí? Para llegar a la Asamblea Legislativa. Pero en la Asamblea Legislativa, donde no existe el FMLN, ¿quién va a defender sus ternas? Es bien interesante ese punto, porque para cerrar mi idea es que yo personalmente creo que es un momento propicio para discutir y consensar una reforma al Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, si se mantiene el tema del artículo 208, la discusión será cómo se va a elegir, cómo logramos llegar a los mejores perfiles, cómo le vamos a llegar a los mejores funcionarios para garantizar, porque este es un esquema. El trabajo del Tribunal Supremo Electoral es tan fundamental porque no solo está garantizándole a la población que su voto está siendo respetado,
sino que también está legitimando los gobiernos que se están designando, los gobiernos que estamos eligiendo. Es un proceso de legitimación. El buen trabajo del tribunal legitima a los funcionarios. Entonces, es importante que eso se mantenga como una autoridad, el Tribunal Supremo Electoral. Y ahí hay que elegir a los mejores funcionarios. Ahora, ¿cómo ha sido la práctica para aplicar el artículo 208? Han sido conversaciones de los partidos políticos, consensos políticos, para llevar sus ternas, de tal suerte que en algún momento pudieron haber llegado al acuerdo de que las propuestas como vengan las vamos a aceptar, porque vienen de la contraparte. Ese en algún momento fue el consenso. En otro momento fue, sí, pero te puedo observar uno o dos candidatos y te voy a decir, mire, con estos candidatos no vamos, no creemos que llena el perfil, o simplemente lo rechazaban. A veces vetaban a los candidatos y había que estar modificando las ternas. Es bien interesante porque eso ocurre en el seno de la Asamblea Legislativa. Como Ernesto tú bien planteaba, ¿y qué pasa con el FMLN que no tiene quien esté negociando? ¿Quién va a defender? Sí, ¿quién va a apoyar? Sí, habría que ver cómo la Asamblea se ingenia ese mecanismo si se conserva el artículo 208, porque la Asamblea va a tener que... ¿nos obligue a dialogar? Porque diálogo creo que no hay, ¿no? No sé cuál va a ser el mecanismo, si simplemente va a llegar la terna y van a ver si lo eligen o lo eligen. Hay que recordar que la Asamblea Legislativa también dejó un precedente por ahí, un precedente que, si mal no recuerdo, creo que cuando queda en tercer lugar la coalición que llevaba a Héctor Silva de candidato, en ese momento la coalición no se ponía de acuerdo quién iba a hacer la propuesta. Entonces viene la Asamblea, se ponen de acuerdo los partidos, y como la coalición no se pone de acuerdo, nosotros vamos a elegir. A ver, pero entonces la Asamblea, si eso es así, no está en la condición de aceptar una terna, la puede... Dice por ahí, a falta de propuestas, la Asamblea elige. Pero propuesta, me imagino que el frente le va a presentar su... Por eso, retomando lo que dijo hace un rato Eugenio, los partidos políticos deberían de estar preparando ya sus ternas para sus propuestas y llevarlas a la Asamblea Legislativa. O sea, es decir, que vamos a esperar a ver qué ocurre. Yo creería que está mal pensado. O sea, que si realmente es una papa caliente la que tiene. Sí. En ese sentido, aunque hoy en política... no se sorprende mucho uno de las cosas que en política están pasando. Claro, porque hemos, desde la llegada de nuevas ideas y el presidente Bukele, se han roto paradigmas. Estamos en otra realidad. Y realmente es otra realidad política que uno la tiene que entender así. Claro, así es. O sea, yo siempre he dicho eso. Bueno, si es que la realidad política del país ha cambiado. Para bien o para mal, pues ahí quédense con el debate. Eso es lo que decidió la población. Quédense con el debate, ¿no? Pero sí, estoy muy de acuerdo. Hay una pregunta ahí que vamos a aprovechar, darle la lectura pertinente. Ernesto, buenos días. Saludos a tu invitado. Quisiera saber si así como en años anteriores fueron rescatados el PDC y el PCN como partido político, pasará lo mismo con el CD y Nuestro Tiempo, a propósito de lo que han cancelado, que han sido cancelados por esta ley. Bueno, este es un mecanismo que la ley establece que una vez se declaran firmes los resultados, aquellos partidos que no alcanzan el porcentaje que la ley establece, pues van a ser cancelados. Ese es un proceso que el tribunal desarrolla y que efectivamente ya lo hizo y ha cancelado 2 partidos políticos. En el historial reciente, en el tema de cómo es que han revivido algunos partidos políticos, hay diferentes, tenemos varios ejemplos. El PDC y el PCN han vivido diferentes etapas. En una de ellas terminaron transformándose en partidos políticos. En otra fue una sentencia de la Sala Constitucional que los recuperó y en otra los canceló. Y fue que, recuerda que el partido Conciliación Nacional se convierte en Concertación Nacional y el partido del PDC se convierte en Partido de la Esperanza. Partido de la Esperanza, y después vuelven a cambiar los nombres. Ellos se fueron por esa línea. Sin embargo, aquí podría ocurrir que en un recurso de revisión el tribunal revise esa actuación, o pudiera ser que se fueran hasta la Sala de lo Constitucional en un recurso de amparo, si así lo andan buscando los partidos políticos, porque esos han sido los mecanismos legales. Incluso yo recuerdo que como magistrado del contencioso administrativo, en mi época en la Corte Suprema de Chile, me tocó conocer un caso de cancelación del PDC y el PCN desde el contencioso administrativo, por una cuestión de mera legalidad, que era así la cancelación, porque en la ley del tribunal, el Código Electoral establece que las decisiones de cancelación se pueden tomar por mayoría, y se pueden tomar por 3. Pero el recurso de revisión
se tiene que adoptar con 4 votos. Y hubo un momento que no lograron eso. Aquí es donde, perdone, es necesario tener esa separación de funciones de un tribunal. Este es un buen ejemplo. Por la parte jurisdiccional para poder versar. Este es un buen ejemplo, Ernesto, porque cancelar o inscribir partidos es para mí un acto administrativo del Tribunal Supremo Electoral y por lo tanto es propio de una autoridad electoral que perfectamente pudiera ser revisada por una sala de lo electoral, esa actuación, una sala especializada que revise. Este es un buen ejemplo para sostener que pudiera ser una buena idea separar la función. ¿Es de vital importancia elevar a una categoría de esa naturaleza el esquema de elección democrático, de democracia en el país? Porque eso es excelente, ¿no? Sí, pudiera ser. El tema es que si tenemos gente especializada, juristas, conocedores del derecho electoral, que resuelvan esas cosas. La misma pregunta le hice yo a Eugenio y me decía, bueno, él mismo creo que llegó a la conclusión de plantear y decirle, el problema es que en el país encontrar una persona que esté un poco alejada de, por su corazoncito ideológico, lo que sea, es ir a buscarlo a una corte celestial. Yo le decía, aquí no nos vayamos tan lejos, mejor mandémoslo a hacer ahí lo vasco, ¿no? No hay ningún... que alguien tenga su corazoncito en un lugar no es ningún problema. El problema es que ya sentado en el puesto, en el cargo, ejerce su función como debe ejercerla. Y se puede lograr... Es que todos tenemos alguna afiliación política, alguna ideal política. Alguna afinidad, es imposible. O sea, por eso es que cuando la Sala Constitucional en algún momento dijo que no tuvieran afiliación partidaria... Bueno, a Eugenio le pasó la guillotina en una sentencia en el 2013, si no me recuerdo. Y me parece que en el caso de Eugenio se equivocó la Sala. Sí, se equivocó aunque le dio la validez para que terminara el... Eugenio, sentado en el puesto, hacía a un lado su cargo de dirigente, porque por de estatutos él era dirigente de la máxima autoridad del FMLN. Él no se viraba a felicidad, él resolvía como le correspondía. Qué buena, qué altura, qué madurez política, claro. Y lo felicito. Sí. Voy a una pausa, 7:51, regresamos con más. Bueno, gracias. Voy a aprovechar estos momentos solo para cerrar este ciclo. Entonces, sí se puede entonces lograr, digamos, bajo este esquema, capitalizar personas idóneas, técnicas, ¿verdad?, para poder ejercer funciones de esta naturaleza, ¿verdad? Sí se puede. Sí, y los partidos tienen el reto de presentar buenos candidatos, buenos perfiles, gente que pueda tener experiencia, que conozca la legislación electoral, perfectamente lo pueden hacer. Los 3 partidos, porque tanto Nuevas Ideas como Arena, como el FMLN, en este diseño constitucional, tienen derecho de proponer. Igual la Corte Suprema de Justicia tiene que buscar un mecanismo para garantizar que desde la Corte puedan elegirse personas que vayan a verificar la legalidad de las actuaciones en el tribunal. Tenemos tiempo para esperar qué es lo que al final puede concretizarse. Hay tiempo. Sabiendo que hubo una modificación para el método de reforma constitucional con de la 248, ¿no? Del artículo que se modificó. Que se modificó, sí. Bueno, me parece interesante. Voy a aprovechar su presencia, doctor Cardosa. ¿Cuál es la expectativa que tiene? ¿Cómo ve el país hoy en este método de transición de un gobierno que asume la responsabilidad de continuar y de continuidad en el mismo, ¿no? En el primer gobierno pudimos ver algunas acciones concretas, como el tema de la seguridad, como el tema del manejo de la pandemia, que dan buenas luces, que pueden indicar que ahora que vamos a enfrentar el problema económico, claro, no es lo mismo enfrentar las pandillas que enfrentar el tema económico, porque el tema económico hay diferentes factores que inciden, factores externos, como el tema del precio del petróleo, el tema de los costos logísticos para mover mercancías. Es un problema que incrementa costos a las empresas, pero hay también internamente cómo hemos mejorado. Hemos estado leyendo información sobre cómo se ha manejado la recaudación fiscal. Ese es un buen ejemplo, se está manejando muy bien ese tema y probablemente eso le dé un buen parámetro para analizar si hay que introducir o no nuevos impuestos. En ese sentido se ha discutido mucho si hay nuevos impuestos, pero pasa por eso también el tema del desarrollo económico del país. Hemos visto cómo se apuntaló el tema del turismo, han mejorado mucho, vemos
muchos extranjeros, no solo viniendo de visita, sino que invirtiendo. Los hermanos lejanos están viniendo a invertir. Eso crea condiciones, el tema de la seguridad, el desarrollo turístico, la seguridad jurídica en el tema tanto del trabajo alrededor de la administración de la justicia y en el tema también de las reglas para las empresas. Eso permite dar una plataforma para un desarrollo económico. Ok, recurro un poco al término que comentábamos anteriormente. Bueno, estamos en un momento, vivimos un momento en donde en política se han cambiado muchas cosas, ¿no? Sí. Y creo que es el momento también de capitalizar las cosas malas que se han hecho para no seguir cometiendo las mismas, ¿no? Sí, eso es importante. Además, vemos también modificaciones en el gabinete, estamos viendo ya nuevas personas, gente joven, gente con nuevas ideas que realmente puedan transformar el país. Y probablemente nosotros que ya venimos de otra generación, ya nuestros paradigmas ya no respondan a estas nuevas necesidades, porque estamos administrando un país ya bastante de gente joven. Entonces se está trabajando para ello, para gente joven. Entonces yo creo que ahí se ha marcado un buen rumbo y yo personalmente creía que hay buenas expectativas para ver cuáles son las transformaciones que hace el país. Ok, bueno, usted hablaba de, obviamente ya están tiradas sobre la mesa las prioridades de lo que se ha venido haciendo. Este tema de la economía bajo ese esquema de poder ajustarnos todos el cincho y si es posible tomar una medicina amarga, no, ha despertado también muchas expectativas, ¿no? Algunas para bien, otras para decir, bueno, ¿qué es lo que nos espera para los próximos años? Sí, bueno, nos espera también, usted lo decía en la última entrevista, hablando a propósito de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, habría que ver cuáles son esas condiciones que está planteando el Fondo Monetario, que también forman parte de esa posibilidad de desarrollo económico. Efectivamente, el negociar con el Fondo Monetario no solo le permite acceder a fondos frescos al gobierno, sino que también a otras plataformas de financiamiento que abren puertas del Fondo Monetario Internacional. Es buena esa negociación, es bueno para el país. Habría que ver cuáles son las condiciones y las decisiones que se puedan adoptar. El señor presidente ha repetido en varias ocasiones que lo público tiene que ser igual o mejor que lo privado. Y esa es una visión importante. Yo creo que eso marca una pauta. Yo que siempre he trabajado en el sector público, pues me alegra mucho esa visión que es trabajar con el sector público, impulsar el sector público para responderle a la población. El Estado está para satisfacer las necesidades de la población. Esa es su razón de ser. Y por lo tanto, si vemos esa visión, por ejemplo, en el tema de qué impuestos introducir, pues habrá que replantearse si es el IVA, porque el IVA es regresivo. El IVA le va a toda la población. Y democrático. Y plantearse mejor a un esquema más progresivo, que es a los que tengan más fondos. Yo creo que esos son los esquemas que vamos a ver y efectivamente creo que en lo personal veo buenas posibilidades, un buen rumbo para el país. Habrá que seguir marcando la pauta. Como buen ciudadano iremos evaluando cuál es el trabajo del gobierno y de todas las autoridades. Me quedo con el sabor de seguir conversando. Lastimosamente el tiempo se me fue, pero aprovecho para que más adelante tenga el tiempo y a bien acompañarnos siempre y dar sus puntos de vista que abonan, enriquecen esa diversidad de aportes que vienen a nuestros televidentes a enriquecerle, a darles la oportunidad de enriquecer su pensamiento crítico. Gracias por haberme acompañado. Como no, Ernesto, a la orden. Es un gusto verlo tenido en el programa. Por mi parte, esto es todo por hoy. Quédese con nosotros, quédese con nuestra programación, como siempre, ofertándole buen entretenimiento, buena programación. Así es que desde ya pues les invito a que mantenga siempre su sintonía. Gracias a esta hora, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.